Sí, bueno, yo creo que todos hemos vivido miedos a cosas súper absurdas, ¿no? Por ejemplo, a la cuenta del banco, mirarla y que no quede dinero, que yo creo que a Calle le habrá pasado muchas veces. Sigo teniendo ese miedo, ¿eh? Pues bienvenidos a Amor de Cine y a un encuentro que vamos a mantener esta tarde con Calle Casas y con David Pareja, que son respectivamente el director y el actor protagonista de La mesita del comedor, como diría el clásico, la película que emocionó a Stephen King. Soy Antonio Rentero, me acompaña Pablo Escribano y desde Amor de Cine queremos mantener con ellos un encuentro informal. No les vamos a quitar mucho tiempo, sé que están los dos ocupados. Así que, Calle, David, lo primero, muchísimas gracias por haber sacado un huequecito para estar con nosotros aquí en Amor de Cine. Muchas gracias a vosotros. Igualmente, gracias a vosotros. Y Pablo, muchas gracias por acompañarme en esta labor, por supuesto. De nada, un placer, la verdad, estar aquí con tan distinguidos invitados. Lo primero que hay que contar un poco para quien haya oído campanas y no sepa de qué campanario vienen es recordar que Calle Casas no debuta con esta película, pero sí que es cierto que con esta película ha hecho muchísimo ruido, tanto que lo ha amplificado un simple tuit de Stephen King, pero creo que sería muy injusto circunscribir esta película a que el éxito le llega a partir de un simple tuit del maestro del terror. Yo creo que los que la hemos descubierto a través de los festivales, en mi caso a través del Festival Sombra aquí en Murcia, lo que nos llegaba de esta película es: no hay un elemento sobrenatural, no hay un monstruo, no hay un asesino psicópata, pero no has pasado más miedo en tu vida. Y lo primero que habría que decir es que en el propio cartel ya se lee una cruel película de Calle Casas, que además es co-guionista. Yo creo que la primera pregunta sobre una película que va simplemente, entre comillas simplemente, de que junto a Estefanía de los Santos, que interpreta a la mujer de David Pareja, ambos han tenido su primer hijo y con apenas horas desde que ha nacido, llega a casa un nuevo miembro que es la mesita del comedor. Y la primera pregunta, yo creo que, Calle, ¿cómo se te ocurren estas maldades? Bueno, pues con Cristina Borovia nos hicimos una pregunta y era qué es lo que nos daba más miedo, lo que más temíamos que pudiese pasarnos. Y la respuesta, pues como digo siempre, no fueron ni que existan los monstruos, ni los zombies, ni los fantasmas, ni nada. Lo que nos da más miedo es que el destino sea cruel con nosotros y la vida te dé un puñetazo en el estómago del que no te recuperas. Y de ahí viene todo, de esa pregunta. Porque sin desvelar gran cosa hay que decir que una mesita de comedor, que es simplemente un elemento decorativo, ya hemos anticipado con un pequeño spoiler que no hay un elemento sobrenatural, que es el azar, digámoslo, pero a David Pareja no sé si se le ha planteado en alguna ocasión una circunstancia de estar en casa y que te dé miedo un elemento aparentemente inocente, porque desde luego el sufrimiento que trasluce tu personaje yo creo que es superior al del terror que hemos visto en algunos personajes de películas en las que te persigue un señor con una motosierra o una maldición ancestral. Sí, bueno, yo creo que todos hemos vivido miedos a cosas súper absurdas, ¿no? Por ejemplo, a la cuenta del banco, mirarla y que no quede dinero, que yo creo que a Calle le habrá pasado muchas veces. Sigo teniendo ese miedo, ¿eh? Que como no firme nada, el pobre va a seguir teniendo ese miedo, igual que yo. Estamos los dos asustados siempre cuando miramos eso. Pero bueno, sí, es verdad que lo interesante de esta película para mí es que no es que suceda nada diferente. O sea, hemos visto eso en montones de películas. Hemos visto incluso en muchas películas eso que sucede multiplicado por 1000. Pero es que al final aquí lo importante no es lo que sucede, sino es desde dónde lo cuentas y cómo metes al espectador en esa situación. Para mí es lo fantástico de esta película. Yo, por ejemplo, leí el guión y dije, Calle, yo quiero rodar esto como sea. Pasaron los años y surgió la oportunidad. Y estaba ilusionadísimo con la película. Pero hasta que no la vi montada y se acabó y dije, hostia, esto no es lo que yo tenía en la cabeza. O sea, me petó mucho porque, claro, hasta que no
para mí es como un viaje, ¿no? Me estoy dando cuenta con el tiempo, por las cosas que nos dice la gente y todo. Es como subirse a la noria. Da igual que le cuentes. No, cuando subes arriba, pega un bajón ahí, y te hace... y la gente dice, tienes que subirte a la noria. Y cuando estés ahí arriba y bajas, dices, coño, joder, era esto. Qué mal rato, tío. Pero claro, da igual que tú se lo cuentes 20 veces, porque esto lo habrás visto en 20 películas. Lo que sucede en esta película lo has visto ya. No hay nada innovador en ese aspecto. Y lo innovador es cómo Calle decide contarlo desde ahí, y Chris, y llevarte a una cosa que para mí pasa de ser una película a ser una experiencia. Creo que es por eso por lo que está teniendo tanto éxito. Una experiencia que, en cierta forma, aunque cambia también el fondo, a mí me ha recordado lo de tener unos personajes en una unidad de tiempo y espacio a tu primera película, Calle, Matar a Dios, cuando lo que teníamos era una serie de personajes que no salían de la estancia, un poco también buñuelesco, y lo que pasa es que ahí sí que se nos planteaba algo completamente alejado de la realidad, que es que se presente Dios en tu casa y que te diga que o lo matas o acaba el mundo. Y hacemos aquí un poquito también de spoiler, pero además con una ruptura completa de la cotidianidad. No sé hasta qué punto lo que pretendes es, con elementos fantásticos o hiperrealistas, hiperrealistas que ojalá no le pase a nadie, pero quiero decir que lo que sucede en la mesita del comedor podría pasar en casi cualquier domicilio que tengan una mesita como parecida, pero nos quiere sacar de nuestras casillas y no sabe ya cómo conseguirlo, prescindiendo de criaturas, prescindiendo de monstruos, de lugares comunes. ¿En algún momento esa tuerca se va a pasar o hay casas para rato para seguir dándonos miedo y planteándonos situaciones así? Bueno, a ver, si, como dice David, si todo esto sirve para las historias que tenemos, muchos de ellos juntos con David, se hagan realidad, veréis pues que hay un poco de todo. Hay algunas historias donde la tuerca se va a seguir apretando, hay algunas historias de terror perturbador que estoy convencido que al público de género le fliparía. Y hay otras historias que no son de terror. Hay historias de humor negro, hay historias de dramas más surrealistas, incluso hay alguna serie que tenemos pues que nos encantaría hacer, que yo creo que sería la bomba porque es algo realmente original, único y que haría mucho que pensar a la gente. Ahora simplemente falta que el apoyo que no hemos tenido en todos estos años, por eso hemos hecho cine independiente, lo tengamos y podréis ver más historias que tenemos preparadas. Sí, porque, y perdona que te robe un poco una de las preguntas que teníamos ahí en el tintero, Antonio, que es que nada, es una de las que más me interesa, porque son, por ejemplo, tanto Matar a Dios como La mesita del comedor, son películas, yo las considero un poco también bastante corales en ese sentido, rodadas en una unidad de espacio-tiempo muy limitada, y es muy interesante, pero también es, no sé si en la forma de rodarlo se hace también complicado por esa mínima unidad de tiempo en la que todo tiene que suceder. Y queríamos preguntaros también si la forma en la que rodáis es también cronológica o saltáis de ciertas escenas o cómo preparáis eso. Bueno, Matar a Dios y La mesita del comedor están rodadas de formas diferentes, básicamente porque aunque sí que es cierto que son pelis de pocos personajes en una localización, eso es debido también porque son pelis de muy bajo presupuesto y es independiente. Matar a Dios es más un cuento, entre comillas, un cuento de humor negro, y La mesita del comedor es cruda realidad, y entonces la quisimos rodar de una manera diferente. Y cuando rodamos, no lo rodamos cronológicamente, si es esa la pregunta. O sea, realmente el plan de rodaje es debido a criterios de la localización. Por ejemplo, la tienda donde nos dejaban rodar para la escena del vendedor, pues nos la dejaban un día, entonces se tiene que rodar ese día, que fue casi el último, cuando es el principio de la peli. Algunos de los actores pues tenían su calendario, tuvimos que rodar con ellos. Ya nos gustaría rodar cronológicamente, pero eso es muy complicado y no lo hicimos así.
David, precisamente por esa falta de orden cronológico a la hora de rodar, me imagino que en esos momentos de intensidad emocional que va adquiriendo tu personaje debe ser especialmente complicado el ir fragmentando ese crescendo y decir, ahora toca el punto 9, a continuación el punto 4, ahora el punto 10. Eso debe ser también un reto complicado, ¿no, David? Sí, bueno, también Calle es que para mí es de los directores que más tiene claro cuando trabajas, de los directores con los que he trabajado. Tiene como muy claro el proceso, dónde estamos en cada momento, en cada escena, dónde tenemos que estar cada uno. O sea, es un director que le da mucha importancia a la interpretación. Normalmente parece que es como algo que sí, que todo el mundo tiene en cuenta, pero es verdad que muchos directores están muy pendientes de el plano, la simetría, el no sé qué, la luz, tal, y también de la interpretación. Pero Calle pone siempre eso primero, la interpretación, y luego lo demás. Entonces, si hay algún problemita con el audio o con la luz o no sé qué, él lo va a poner como secundario, ¿no? Cosa que sucede muchas veces al revés con otros directores, pues como, ay, se ha escuchado un clic, pues se repite todo, me la suda aunque esté perfecto la actuación, ¿no? Entonces, Calle tiene eso como siempre muy claro y nos guiaba mucho, ¿no? Cuando a lo mejor nosotros nos íbamos a un punto en el que no era, él enseguida decía, no, aquí tú estás todavía, por ejemplo, él estaba muy pendiente, que yo arrastraba muchas veces, porque claro, como todos los que estábamos actuando sabíamos lo que había pasado, aunque no lo tuviéramos que saber, pues muchas veces en la comida estaba todo el mundo pasando como muy dramático y entonces tenía que decir Calle, chicos, que no sabéis nada de lo que ha pasado todavía. Ay, perdón. Entonces los reubicaba porque claro, estaban comiendo como con caras así como preocupados y como no estáis preocupados, estáis pasándolo bien, nadie se ha enterado todavía de nada, lo único que lo sabe es David y todo el mundo, ay, ostras, y eso varias veces tiene que indicar eso, ¿no? Y a mí pues eso, algunas veces me indicaba que todavía pues no tenía que romper todavía, que me esperara a ciertos momentos y entonces eso, iba creciendo, pero con la tranquilidad de que me da, o sea, es muy importante para un actor que el sentir confianza en el director de que te va a estar sosteniendo, ¿sabes? Porque muchas veces estás vendido, está tu cara ahí en primer plano y no sabes si se está preocupando realmente de tu acting o de la luz que me da en el ojo para que quede el brillo perfecto, ¿sabes? Con respecto al reparto, tenemos que mencionar también el resto del reparto, que es no muy amplio, pero lo suficientemente potente como para condensar toda la intensidad de la narración. Y junto a David, con quien estamos hablando, y a Estefanía de los Santos, que a David lo hemos visto también en Gente en Sitios, en Magical Girl. A Estefanía de los Santos muchos la descubrimos en Grupo 7, pero la hemos visto también en Que Dios nos perdone, Tiempo después, o Las leyes de la frontera. Pero tenemos el trabajo de un gran secundario que lo hemos visto en infinidad de películas y que aquí es uno de los personajes con los que arranca la película y que ya empiezas queriendo estrangularlo, que es Eduardo Antuña, quien hemos visto en 800 balas, en La Comunidad, que fue una de sus primeras películas, en Malasaña 32. Josep Riera y Claudia Riera, y Itziar Castro, por desgracia, en una de sus últimas interpretaciones. Pero me gustaría destacar que tanto Itziar Castro como Eduardo y como Estefanía, y como David, ya habían trabajado con Calle Casas en Matar a Dios, y no sé hasta qué punto estás comenzando, Calle, a tener una serie de actores fetiche con los que repetir en diversas producciones, que siempre me remite al origen del título de aquella mítica película de sospechosos habituales que está en Casablanca, cuando el inspector Renault dice, bueno, detengan a los sospechosos habituales. Calle, rodearse, y no sé si en el equipo técnico también sucede lo mismo, de un equipo de confianza, ¿es comodidad o supone el reto de con los mismos mimbres ir haciendo distintos textos? No, mira, lo que pasa realmente es que son actores que me encantan, que cuando escribo pienso en ellos, que encima somos amigos porque como dice David, ensayamos mucho. Matar a Dios, La mesita del comedor se rodó solo en 10 días, pero estuvimos ensayando una semana entera. Entonces ahí, aparte de preparar muy bien la peli y los personajes, pues haces familia, es una unión muy fuerte. Y sí que soy muy fiel a mis actores y a mis actrices y a mi equipo en general. O sea, realmente lo que me gustaría a mí
si tenemos la posibilidad de hacer más cosas, es crear esa familia y a partir de ahí, pues ir trabajando siempre que se pueda con mi gente. Bueno, que eso, fidelidad, confianza y que seguro que están de la olla, como él. Yo, volviendo al aspecto técnico, bueno, tanto a Calle como a David, porque has comentado, David, antes el tema de iluminación de planos y yo quería preguntaros un poco, porque hay un momento de la película cuando, obviamente, se va desarrollando un poco a partir de cierto punto, ya la película solo ocurre en una localización y es entonces cuando empiezan a surgir planos cortos, caras muy cerca de la pantalla, esa asfixia y ese desasosiego a mí, por ejemplo, me llegó directamente y yo creo que les ha llegado a todos los espectadores que han visto la película. Me gustaría preguntaros si es algo hecho a propósito para crear ese tipo de emociones. No fue a propósito, es que había muy poco espacio y la cámara tenía que estar pegada así porque detrás estaba el mueble. Bueno, pues se hizo de la necesidad virtud, se genera un ambiente asfixiante. Hay un poquito más de margen, pero él dijo un poquito más cerca. Un poquito más. Está claro que, por supuesto, todo está hecho a propósito y está claro que si tienes un plano abierto te agobia menos que si tienes un plano cerrado y más en las circunstancias en que la historia está, en las circunstancias en que el personaje de David está. Yo siempre digo en muchas entrevistas que aparte de David es uno de los actores que más me gusta de nuestro país. Es un actor que tiene una cosa que es muy, muy complicada de encontrar, a lo que yo le llamo microactuaciones. David, no sé cómo, porque esto es muy difícil, no sé cómo, con muy poco y sin casi mover ni un solo centímetro de su cara, expresa muchísimo. Y cuando tienes la cámara aquí, casi no te tienes que mover, pero tienes que saber expresar lo que siente el espectador. Y David en eso es top one, o sea, es Leo Messi de esas microactuaciones, la verdad. Microexpresiones, ¿no? Sí, es muy complicado. Ahora fuera coña, es que es muy complicado, muy, muy complicado. Tener la cámara aquí, por ejemplo, hay una secuencia que es la de la habitación sin hacer spoiler, que la rodamos pues con todos los personajes y luego hicimos solo el plano de David escuchando a los personajes, solo ese plano. Y hubo un momento, como yo monto la película, hubo un momento que pensé incluso de dejar solo a David en todo ese rato. Era muy loco, pero el tío aguantaba la secuencia perfectamente solo con su cara. Y estuve pensándolo seriamente, es decir, me arriesgo y hago esto. Al final no lo hice porque también me encantaban todas las otras actuaciones y no me quería nada. Y porque es muy friki y salen muchos muñequitos. Exacto. Pero sí que para que veáis hasta qué punto David transmite súper bien cosas muy, muy complicadas de transmitir. Muy complicadas. Imagino también, sin desvelar demasiado, que os referís con lo de los muñequitos a la secuencia del dormitorio. Y esto me lleva a una pregunta, tenemos aquí apuntada para haceros, que tiene que ver con la ubicación, con la localización. Si es decorado o es una ubicación real. Y en el caso de que fuera una ubicación real, es decir, una casa de verdad, con las limitaciones de espacio y demás de una casa de verdad, si todo eso añade un factor de complicación adicional o precisamente por haberte encontrado justo lo que necesitabas, eso te facilita el trabajo. Y relacionado con este asunto, pues claro, estos muñequitos en el guión, Calle, explicas qué muñequito o qué nave o qué vehículo tiene que aparecer, o como te lo has encontrado en ubicación, dices, mira, pues va a ir a partir de este objeto de escena. Pero antes de que responda, un momento, Calle, antes de que responda a esto, me he acordado una cosa que iba a decir antes, que va con respecto a esto, de la ubicación, donde estábamos y tal. Con respecto a lo que decía antes de la importancia que le da Calle al acting, que al final es lo que va a transmitir al espectador, que le da igual la luz un poquito más aquí, un poquito más allá. Teníamos muy poco tiempo porque la ubicación
iban a reformar la casa y teníamos ese tiempo, íbamos con el cronómetro, con la cuenta atrás al límite. Tenía un día que llegaban los albañiles y los reventaban todo. Entonces, la productora dijo, tenemos para rodar, entre que organizamos tal y tal, dice tal, nos queda la ubicación 20 días, me parece que era, o 10 y algo días. Y dijo Calle, quiero una semana de ensayos, quitándole una semana de rodaje. Y los de la producción dijeron, tío, o sea, vamos a muerte, ¿sabes? Tenemos más días, podemos hacer más planos, podemos cuidar más la luz, y él dijo, no, yo quiero una semana de ensayos con mis actores, en la ubicación si puede ser, genial, pero yo prefiero menos días para rodar y más tiempo con los actores. Y eso me parece muy interesante también, porque el otro habría dicho, perfecto, tenemos casi el doble de tiempo, muchos más planos, mucho más no sé qué, y al final sí, consigues a lo mejor una escena más que la cámara se mueve a una velocidad perfecta y no hay ningún temblor ni nada, pero el acting no lo has preparado, los actores no sabemos lo que quiere Calle, que nosotros íbamos al rodaje sabiendo ya lo que quería, o sea, muchas cosas muy importantes. Y ahora os dice él lo de la escena esta, perdón, ¿eh? Fue la semana de las microexpresiones de David, de cómo voy a hacer esta microexpresión. No, sí, la verdad es que la clave de por qué se hizo la mesita fue básicamente porque una amiga mía de Tarrasa que se llama Laia nos dejó el piso. Pero el piso ciertamente nos lo dejó porque se lo había acabado de comprar y iban a entrar los obreros a reformarlo y de hecho acabamos el último día de rodaje y al día siguiente estaban los obreros reformando el piso. Eso fue absolutamente la clave de todo. Dicho esto... Espera, que piso... se plena y el albañil ahí reventando la pared así. Dicho eso, el piso, por ejemplo, la habitación, pues la decoración es obra de Cristina Borovia, que aparte de la co-guionista es la directora de arte y de su equipo de arte, que Chris y su equipo, pues reformaron, Chamoto, muy buena, reformaron... Eso luego en post-pro lo arreglamos. Y los juguetes que salen son los míos, sí, los juguetes, en el guión ponía ya que salían juguetes retro y yo soy coleccionista de juguetes y eso me salía gratis. Ahí estaba la balanza, o la interpretación guay que me gusta o mi juguete. O los juguetes, ¿no? Y ganó claramente... Que le den por culo a David, los juguetes. El friquismo al poder, si es que... Exacto. Bueno, hay un pequeño autoguiño, un pequeño cameo de los dos guionistas y uno de ellos director, Calle Casas, ya lo hemos dicho, que además de ser el director es co-guionista, junto a la persona responsable de ese diseño de producción, que a lo mejor pasa un poquito desapercibido precisamente por ser tan naturalista, por creer que te lo puedes encontrar en cualquier casa normal y corriente, que lo que tenemos es el nombre con los dos apellidos del personaje protagonista de la película, es el nombre del director y de la guionista, que además hace hincapié en cómo se escribe Borovia, las dos con B. Sí. Bueno, esto... sí, es lo que le pasa a Cristina. Cristina es la co-guionista, la directora de arte y aparte es mi pareja. Pues entonces como para decirle que no. Sí, y lo de Borovia, siempre que ella habla de su apellido le preguntan ¿con B o con V? Las dos con B, y entonces lo dejamos así. Pues no es por nada, pero sabiendo que es tu pareja, el personaje es literalmente vuestro hijo, ¿no? Sí, porque comparte vuestros apellidos. Claro. ¿Podríamos decir entonces que La mesita al comedor es una alegre y tierna comedia familiar? Exacto, muy bien definida, para todos los públicos. Al principio sí. Había una pregunta que tenía Pablo que me parece muy pertinente ahora que estamos hablando de referencias y de cameos. Eso es, sí. La verdad es que quería conocer de primera mano esa información y ya que se ha hablado de El maestro del terror con ese tuit de Stephen King, se ha hablado del sueño de los hermanos Coen, incluso se ha hablado por ahí de Hitchcock. ¿Cuáles son los referentes, los referentes reales de Calle Casas? Y si alguno de estos tres está dentro de esos. Bueno, a ver, referentes,
como todos los cineastas o como todos los espectadores, pues yo siempre digo que yo soy más espectador que director de cine. O sea, llevo muchos más años siendo espectador que director, está clarísimo. Entonces, pues todos tenemos nuestros referentes y supongo que si nos abren la cabeza cada uno de nosotros, pues empezarán a salir nombres. Todos los que tú has dicho, por supuesto, pero sí que es cierto que hay uno que en la mesita del comedor a mí me resuena muy fuerte y es el nombre de Todd Solondz, que es un director que hizo una obra maestra para mí inclasificable, como creo que es La Mesita, que se llama Happiness. Y sin ser un referente claro de La Mesita, es una persona que admiro básicamente porque hace un cine que te hace sentir cosas, te hace sentir emociones muy fuertes y ahí es donde yo creo que quiero llegar, a hacer cine que quien vea nuestras películas no las olvide y que sientan realmente emociones potentes. Y para mí el cine de Todd Solondz hace eso y además lo hace mezclando géneros, con guiones muy arriesgados, con temáticas muy arriesgadas y por ese camino me gustaría ir. Y además confrontándonos al horror que pueda haber en algo cotidiano. A mí es que es mi saga favorita del mundo del terror porque no hay un malo, no hay un Jason, no hay nadie con un cuchillo, no hay un espíritu, no hay una criatura. Destino Final me parece el culmen al tener como villano, entre comillas, a la muerte con minúsculas, sin una capucha, una guadaña y un esqueleto, sino simplemente que morirse hay que morirse y te puedes morir de una enfermedad, de un accidente o de un accidente muy rebuscado. Y en este caso, yo, en cuanto vi determinada posición de determinada pieza, de determinado mueble, dije, yo en mi vida particular ya tengo una cierta prevención con estas cosas y efectivamente no me equivoqué. Y creo que eso es lo que da más miedo de la mesita del comedor, que te puede llegar a pasar. Claro, hay una cosa que me dijeron que había dicho Stephen King, no de nuestra peli, sino en algún libro o en alguna entrevista, algo muy interesante, y es que, por ejemplo, que te corten en dos con lo que sea, con una espada, lo que sea, sí, puede ser muy impactante visualmente, pero la gente no empatiza tanto como que te cortes con un folio en el dedo, que haces. Todo el mundo identifica eso y tú ves a una persona en una película que hace así con el folio y tú dices, oh, pero si lo cortas en dos es como solo lo has visto en películas, no sabes si eso es dolor, si eso es ya de repente ya te mueres o si es un dolor horrible o no puedes empatizar tanto, ¿no? Entonces, me parece eso muy interesante, es como, es más, el espectador va a sufrir más si ve a alguien que se corta con un folio que si lo cortan en pedazos, porque no puedes identificar esa sensación, ni empatizar tanto, ¿sabes? Y llevándolo un poco más lejos, incluso, David, el tema de que me parece muchísimo más interesante, si cabe, que es la insinuación. A mí me parece mucho más terrorífico y más en esta película. Claro. La insinuación, el recrear la imagen de lo que ha podido ocurrir, incluso cuando descubres el final, es maravilloso y es terrorífico, de que ha podido ocurrir de muy diversas formas y yo creo que es lo más impactante, incluso más interesante, si cabe. Sí, lo hablábamos el otro día también, Calle y yo, que al final muchas veces la gente cuando tiene más presupuesto lo que hace es como alarde del mismo, ¿no? Entonces, yo qué sé, como tienes más dinero, puedes hacer efectos y cosas que la gente lo pueda ver y diga, ¡guau! Parece de verdad, ¿no? Es como, ¡Dios! Y no es lo mismo que insinuarlo, ¿no? Igual que hablábamos también de que yo, por ejemplo, no empatizo con las películas de terror de ahora porque muchas veces también la imagen, porque yo creo que la imagen y la luz y todo, la foto de aquí, Alberto Morago hizo un trabajo excelente, pero creo que se confunde como algo que está bien hecho con algo que es como preciosista, ¿no? Ahora vemos películas de terror, películas de lo que sea, y el plano es que parece no sé, que parece una foto de Vogue, ¿no? Como una sesión de Vogue. Está todo perfectamente, tiene el tío una camisa con una corbata verde, en el cuadro hay unas flores del mismo tono de verde, la mesa tiene objetos y un cristal de ese tono, y luego justo hace una simetría perfecta, dos ventanas que tienen el marco verde, y nuestra cabeza ve algo bonito, pero nuestro cerebro, o sea, nuestros ojos ven algo bonito, pero nuestro cerebro dice, esto es de mentira. Y creo que eso es
fundamental en esta película, porque tú lo estás viendo y estás metido en una puta casa de una pareja donde las cosas están donde están, no están haciendo simetría con mi camiseta y mis gafas y el pelo entra justo por la ventana con el no sé qué, porque sí, eso está muy bonito, esa foto te la puedes poner luego en tu videobook, pero la gente, el cerebro sabe perfectamente que eso es mentira. No, el espectador no se da cuenta, o sea, de forma consciente, pero no está empatizando, está viendo como cosas bonitas, pero es como, esto es de mentira. Porque Y tú, por la lo vida tanto, no claro. es así. La Sí, vida sí. no es así. No es así, y por lo tanto no lo ve natural como No debería lo ve ser. natural, y entonces no entra igual dentro de la historia. Y creo que eso es algo muy interesante en esta película, porque es que yo estoy viendo la película y veo a una pareja en su casa. Y los planos son como si tú te hubieras sentado ahí a mirar. No estás en una sesión de fotografía donde todo es perfecto, ¿sabes? Ya. Sí, lo hablamos con David esto el otro día y estoy más que de acuerdo. Y el mismo ejemplo me lo puedo poner con nuestro trabajo. O sea, la fotografía de Matar a Dios, que es más un cuento, pues es más preciosista, por decirlo de alguna manera. En cambio, la fotografía que queríamos, que buscábamos de la mesita, porque lo que queríamos era perturbar y para perturbar bien teníamos que conseguir que el cerebro viese casi como si fuese un documental, viese que eso es realista y lo que construyó Alberto Morago, que a mí me encanta, es una fotografía sucia, realista, auténtica, que no parece una foto de Instagram preciosa como pasa en algunas películas de terror de ahora, que hay un exorcismo, pero hostia, la casa es tan chula, está tan bien iluminada y eso, que da igual quién esté el exorcista, pero porque estoy mirando lo guay que, como dice David, entra todo. Y para mí es clave que en según qué películas ese punto de realidad haga que entres todavía más, igual que los actings realistas que buscamos aquí. Yo siempre les decía, digo, aquí vamos a hacer un drama, esto es un dramón, esto es una tragedia bestial, que hay puntos de humor negro, pero aquí vamos a actuar como drama que es la peli. Y sí que os tengo que dejar... Sí. Es una pena, la verdad, está súper interesante, pero he quedado ahora mismo con otra entrevista. Y nada, os dejo que sigáis. David, te llamo luego, te lo prometo. A ver si voy de culo. Está, como diría Pumar, está grabado, ¿eh? Está grabado. Eso. Se me ha complicado un poco la vida últimamente, para bien, pero se me ha complicado un poco. Y hoy estoy en mi casa, hoy todavía puedo hacer llamadas que no he podido hacer estos días. Pues tampoco queremos entreteneros mucho más. Calle Casas, David Pareja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Amor de Cine, y espero que, al igual que sucedió con la ducha en Psicosis y con bañarse en el mar con Tiburón, que a partir de ver la mesita del comedor haya mucha gente traumatizada, que se lo piense mucho antes de comprar determinados muebles para su domicilio. Ya no lo han Muchas dicho, gracias. Muchas gracias por darnos visibilidad y por pensar a vosotros. En para entrevistar. Muchas gracias, de verdad. Encantados. Gracias. Pues lo dejamos aquí, Pablo. Muchas gracias por haber estado también aquí echándome una mano, y a todos los demás que habéis aguantado hasta ahora. Ya sabéis que en Amor de Cine tenemos todas las semanas un pequeño vídeo en el que hacemos alguna crítica sobre una película de actualidad, sobre un clásico, sobre una película maldita o sobre cualquier cosa que tenga que ver con el cine. Pablo. Pues nada, suscribir las palabras de Antonio y invitaros a que os suscribáis al canal y le deis a me gusta a las críticas y nos acompañéis todas las semanas. No solo a nosotros dos, sino al resto de nuestros compañeros, a los que le mandamos un cariñoso saludo desde aquí también. Pues esto es todo y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.